palabra nunca dijo. Bueno, señores, gracias por seguir con nosotros en este Poder de la Mañana, que inicia cada día a las 7 y que se traslada hasta las 11 de la mañana. Usted de lunes a viernes tiene esa posibilidad, pero nosotros estamos en el canal 35 de Telecontacto desde la ciudad de Santiago de los Caballeros para todo el país y el mundo, pero usted también puede escucharnos ahora mismo en Radio Nacional 1380 AM. Pero además de Radio Nacional, estamos en YouTube ahora mismo en vivo. Usted puede ver el programa y ver la entrevista que vamos a hacer a continuación, pero también estamos en todas las cajitas de Roku, de Amazon, de Fire TV, pero en todos los sistemas de cable de la geografía nacional usted también puede vernos. Y no se pare ahí, porque a las 11, cuando terminemos aquí, inmediatamente se empieza a retransmitir en Galaxia TV, Canal 42, que es parte de este grupo Medios del Norte. Y bueno, introducía antes de la pausa de que vamos a conversar ahora, en este Poder de la Mañana, con una mujer que tiene, por la tarea que está desempeñando, evidentemente, compromiso con la justicia social, que es evidentemente parte de lo que hace la equidad y el desarrollo humano. Es una profesional que tiene un trabajo de defensa de derechos a las mujeres y la promoción de políticas públicas municipales inclusivas. Precisamente con ella vamos a hablar. Se trata de Josefina Reyes, que es la directora de la Oficina de Equidad de Género de la Alcaldía de Santiago, una dependencia que particularmente pienso es clave, que impulsa acciones concretas para erradicar la violencia femenina y llevar una serie de acciones que hacen falta y que estaban un poco apagadas en Santiago. Y vamos a hablar con ella, a quien damos la bienvenida y saludamos en este Poder de la Mañana. Saludos, Josefina. Muy buenos días y muchísimas gracias porque nos han dado la oportunidad de venir y conversar con ustedes y con la ciudad respecto a lo que nosotros estamos haciendo desde el Departamento de Género de la Alcaldía. Gracias. Me gustaría de entrada preguntarle cuál es la misión principal, para compartirlo con los televidentes y los oyentes, de esta Oficina de Género y Equidad de nuestra Alcaldía de Santiago. Nosotros hemos definido la Unidad de Igualdad de Género como una puerta de entrada, porque como no somos un órgano rector, somos esta puerta de entrada para situaciones que se puedan presentar en temas de género, defensa de derechos de las mujeres, tanto dentro de nuestra alcaldía como de la ciudad de Santiago, y por qué no decirlo también de otras ciudades que se desprenden por lo que realmente estamos realizando. Pudiéramos decir que somos una de las pocas oficinas dentro de un ayuntamiento que está trabajando ya con lo que nosotros hemos desarrollado como políticas públicas, es decir, que nos definimos como esa puerta de entrada para situaciones de defensa de derechos y también de igualdad y de equidad en temas de género. ¿Usted es abogada? Sí. Me lo imaginé, porque estar defendiendo derechos es, digamos, una función que amerita conocimiento sobre las leyes y los derechos, en este caso, de las mujeres. A continuación, mi pregunta. ¿Usted cree que en nuestro país, en este siglo XXI, 2025, tiene la mujer equidad de género, tiene todos sus derechos ya, digamos, reconocidos? ¿Disfruta la mujer dominicana de pleno derecho en República Dominicana? No, absolutamente diríamos que falta demasiado por hacer. Explíquese. Diríamos que falta demasiado porque aunque sí parecería que estamos progresando, y en verdad no lo vamos a negar, estamos creciendo las mujeres, pero en temas de derechos estamos muy cortas, porque todavía tenemos la negación en temas de derechos de la igualdad en cuanto a lo laboral. ¿Por qué? Porque podemos tener una población de hombres dentro de la misma posición en una institución pública o privada y estamos devengando un salario muy inferior al del hombre con la misma capacidad, con las mismas funciones y pudiéramos decir que con las mismas aptitudes. Entonces todavía en ese aspecto nos falta. En las universidades pudiéramos ser la mayoría como mujeres estudiando. Sin embargo, cuando vamos a buscar un puesto para ejercer nuestras funciones, por el tema de que es una mujer, de que puede estar embarazada, de que se puede embarazar, si estamos compitiendo por el mismo puesto se lo van a dar a un hombre. Ni siquiera es por nuestra capacidad, sino que todavía por el ser mujer, por lo que implica ser mujer en este país, tenemos muchos derechos coartados. ¿Usted está hablando de una sociedad machista?
Una sociedad machista, una cultura, es una cultura. Sobre todo. Inclusive ni siquiera vamos a hablar de culpa, estamos hablando de que hemos tenido que romper muchas barreras para llegar hasta donde hemos logrado llegar. Hemos tenido que desafiar muchos espacios para dejar saber de que nosotras como mujeres tenemos las mismas capacidades. Inclusive, pudiéramos no decir que más que los hombres, sino que hay funciones que nosotras, por ser mujer y por tener una capacidad multifacética, polifacética, pudiéramos agotarla y ejercerla mejor en muchos espacios que los hombres. Como visión de la mujer, vamos a decirle que las mujeres son un 51, 52% de la población mundial. Aproximadamente. Yo creo que la equidad de género, para mí, y discúlpenme, es un disparate. Porque eso no tiene por qué serlo. Porque usted no puede... Género. ¿Por qué? ¿Es la mujer en sí un género y es el hombre en sí otro género? No, somos del género humano, en una palabra. Por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Enarbolar la equidad de género, o sea, la igualdad en función de género, sería, dentro de la cosmovisión que tenemos actualmente, la punta de lanza para poder lograr que hombres y mujeres estén a la par en las funciones cual que sean, porque vemos mujeres soldados que han tenido un desenvolvimiento extraordinario en una guerra, pero no solamente ahora, lo tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y por ejemplo aquí en República Dominicana, la guerra más reciente que tuvimos fue la de Guerra de Abril, en donde las mujeres incluso tenían un comando que era solamente de mujeres. Entonces, viendo ese escenario, ¿qué falta para que la mujer se empodere de esa otra parte que es esencial para el desarrollo de la humanidad, a su modo de ver? Yo creo que nos falta un poco en cuanto a la sociedad mirar la capacidad que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres. ¿En qué sentido? Usted habla de que tenemos igualdad de derechos. ¿Tendríamos la igualdad de condición en algunos espacios? ¿Tendríamos las mismas oportunidades en esos espacios? Son las preguntas ideales. Y quizás de las mujeres que nos ven diría sí, pero que cuando yo tengo que irme a mi casa porque durante el embarazo tengo una situación, se me niega si es un hombre el que está dirigiendo estos espacios. Pero más bien pudiéramos decir que como las mujeres nos ha costado llegar a los puestos de poder, también nos cuesta luchar con una cultura machista, nos cuesta luchar por esta parte de que si es hombre, para yo poder mantenerme en mi espacio, yo tengo que luchar con un acoso, yo tengo que luchar contra que porque es bonita, que si no es bonita, que si es joven, que si no es joven, y todo este tema de lo que pudiera ser una cultura machista, pero más bien que eso, es un tema de formación, es como nos criaron en nuestros hogares, es que si somos dos niñas y un varón, el varón siempre va a ser el rey, la niña es la que tiene que lavar, que limpiar, que cocinar, pero eso mismo se le enseña para que cuando ella sea una esposa, tenga que ser la mujer sumisa, tenga que ser la que soporta, tenga que ser la que se encargue completamente del hogar y de los niños, pese a que esa misma mujer pueda tener una función laboral fuera de la casa. Entonces, como que la carga social cae sobre los hombros de las mujeres, y cuidado si fallamos, y cuidado si no logramos ese cometido de la sociedad, porque entonces no solamente las parejas, los esposos, no solamente la familia, los hijos y hasta nuestros propios padres nos culpan de que no logramos el cometido, hablando también del hecho del ejercicio de la violencia, que nosotras somos objeto en casi todos los espacios donde nos toca. Entonces pudiéramos decir que nos falta mucho de educación, falta mucho de capacidad de la sociedad de entendernos iguales. Y no vamos a hablar porque seamos físicamente iguales, es en cuanto a lo personal, a la condición de ser humano. Porque los seres humanos, hablando de hombres y de mujeres, deberíamos vernos como personas con mismas capacidades. Doña Josefina, a propósito de lo que dice Fran, lamentablemente estamos en una sociedad, como dice también usted, muy machista, evidentemente dominada por un machismo
muy arraigado en la sociedad. Y no solamente en cuanto a los hombres hacia las mujeres, muchas mujeres Sí, tienen sí. la mentalidad de una cultura machista. Sí, así mismo es. Entonces, yo busco la definición de equidad de género, precisamente a propósito de lo que decía Frank. Me dice que equidad de género significa ofrecer a hombres y mujeres las mismas oportunidades, Exacto. reconociendo que por las desigualdades históricas, que son lógicamente en desventaja contra la mujer, a veces se requieren acciones específicas para garantizar una verdadera justicia. No se trata de hacer a todos iguales, Exacto. sino de asegurar que todos tengan las mismas posibilidades de desarrollarse, participar y ser valorados en la sociedad. Y me da un ejemplo. Dice, por ejemplo, en una convocatoria de empleos públicos, donde históricamente han participado más hombres que mujeres, la equidad de género permite crear programas de capacitación y apoyo dirigidos especialmente a esas mujeres para que también puedan competir en igualdad de condiciones. Eso no es dar privilegios, es corregir unas desventajas históricas y ofrecer oportunidades justas para todos. En ese sentido, entonces, ventaja, capacitación, esa unidad de equidad de género de la alcaldía, ¿qué le ofrece a las mujeres? Ese acompañamiento, ese seguimiento, esa capacitación, ¿qué se hace para beneficiar a ese sector? Ciertamente, sobre todo esas mujeres vulnerables que a diario, seguro que allá llegan, aquí a la igualdad de género de la Procuraduría, que van a lo mejor allá. ¿Qué hacen ahí ustedes? Mire, con el tema para entrar en el tema, la equidad en el ayuntamiento es muy notoria porque de 20 direcciones, Sí. 11 la ocupamos mujeres. Sí. Y no hablando solamente de mí, porque es obvio que este departamento lo iba a ocupar una mujer, pero pudo haberla ocupado un hombre porque estamos hablando de igualdad. Equidad, sí. Exacto, entonces buscamos siempre esa parte. Pero dentro de la alcaldía, como hay tantos departamentos y un personal muy vulnerable, estamos atendiendo casos internos de mucha relevancia. Y no solamente en el tema por lo que ocurre dentro, porque gracias a Dios la gestión ha entendido lo que significan los derechos de las mujeres, las oportunidades de las mujeres y el trabajo conjunto que estamos realizando los diferentes departamentos para prepararlas, para capacitarlas, para formarlas, que esta población vulnerable que llegó por el departamento de mayordomía, que es esta limpieza que hay en las calles, que son las limpiezas dentro de la alcaldía, pues estas mujeres aprendan un oficio diferente con diferentes opciones que tenemos y que luego le podamos proporcionar las puertas para que ellas puedan crear sus pequeños emprendimientos y no solamente se queden con el pequeño ingreso que resulta ser empleado de una gestión municipal. Además de eso, estamos recibiendo casos legales, casos psicológicos, porque tenemos el departamento de psicología donde estamos atendiendo alrededor de 10 mujeres y más a la semana, entre 10 y 20 a la semana. Pues está funcionando. Solo en psicología, y en los aspectos legales estamos recibiendo entre 20 y hasta 30 mujeres con casos muy relevantes, casos de violencia física, emocional, psicológica, violencia sexual y también violencia que no son de parejas, sino que tiene que ver con el tema que hablaba ahorita del acoso sexual. Pero como nosotros no somos un departamento, no somos una institución rectora, lo que hacemos es que determinamos cuál es la problemática que nos llevan las mujeres y saber dónde la vamos a remitir. La orientan para que vaya. Las remitimos y las acompañamos, porque por ejemplo un caso de agresión sexual de una madre que me lleva a una niña es un caso que yo no mando a la fiscalía solo, es un caso que yo voy a acompañar, porque yo me tengo que asegurar que esa madre está consciente y que va a darle seguimiento a este caso, que porque sea el padrastro, que porque sea el papá, que porque sea un tío o el abuelo, no se va a quedar ahí, que porque sea perseguida por un familiar, porque está denunciando un hecho, pues nosotros tenemos que asegurarnos como institución que ya tiene este departamento funcionando de que las cosas van a llevar su curso y van a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, que nosotros trabajamos, no se imaginan con cuántos casos semanales, y ya puedes decir que diariamente es un poco. ¿Cómo pueden acceder las mujeres que se sientan afectadas en un momento determinado, que requieran? ¿Cómo acceden a esa unidad? ¿Cómo llegan allí? Pueden ir de manera directa, ir a la alcaldía, la Juan Pablo Duarte, y solicitar entrevistarse con nosotros en la unidad de igualdad de género, pero nos pueden llamar. ¿Hay un equipo, Josefina, sí, ejemplo? Allá ahora mismo está la psicóloga, está la asistente de la psicóloga y están 2 mujeres más que tenemos en el departamento.
al 829-582-6611. Atención el número, repítala, Josefina, por favor. 829-582-6611, extensión 507. Nos pueden llamar 507. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ya tenemos hasta las 7:30 de la mañana, que fue cuando yo llegué a la alcaldía, pues ya teníamos el personal que la gente puede ir y puede buscar el servicio que nosotros podamos guiarles. Vamos a quedarnos en ese ámbito de la violencia de género. Se dio la mujer para que el hombre sintiera que él es el propietario. No reclamó nunca la mujer su lugar en una sociedad compuesta por un solo género, hombres y mujeres que se diferencian solamente por el sexo. A las niñas nos enseñan de que hay que ser sumisa, hay que aguantar, porque mamá le aguantó a papá. Y los hombres no lloran. Entonces el machito de la casa es el niño que no le enseñaron a lavar, no le enseñaron a cocinar, que cuando son grandes tienen que casarse. A mí me enseñaron. Gloria a Dios. Josefina, mi mamá, gloria a Dios por con ustedes. 10 años, mi mamá se tuvo que ir a Zona Franca y yo, somos 9 hermanos, éramos. Pero a mí no me pasó eso. Yo tuve que ponerme aprendí a fregar. Qué bueno. A limpiar la casa. Yo no me ponían a lavar porque no existía la lavadora y mami entendía que mi manito era muy sensible. Sin embargo, aprendí y hoy me sirve. Y aprendí a cocinar. Eso es alentador. Y todos mis hermanos también. Eso es alentador porque el común cocinar denominador. Malo, pero a cocinar. Pero se comía, ¿verdad? No envenenaron a nadie. Pero el común denominador que nosotros hemos determinado en nuestra sociedad es que ese niño que no aprendió a hacer nada ahorita tiene que casarse para poder responder a sus necesidades, porque ya decidió de independizarse, pero no sabe independizarse. Pero la niña es la que llega a esta relación y es la que limpia, que lava, cocina, y que el hombre es el que produce y sale a la calle. Cuando ella quiere hacerlo, porque no pusieron reglas claras durante el noviazgo de qué iba a pasar con esa relación, es posible que ni siquiera se enterara ella de quién es él, ni él quién es ella. Y esta problemática de dos personas que comúnmente tienen una historia, muchas veces de agresión, hay que recordar que de cada 5 mujeres, 4 hemos sufrido violencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que este grupo de mujeres que llega a una relación con una conducta de violencia aprendida, pero que el hombre también aprendió que papá, para dominar a mamá, para poderla controlar, tenía que pegarle su par de galletas. Entonces, esto es una construcción social. La violencia ni siquiera tenemos a quién culpar. Yo creo que si todos tuviéramos una cuota, la tendríamos de responsabilidad para desaprender. Porque la misma violencia que se aprendió se puede desaprender. Okay. Ahora bien, hay que tener una voluntad, tanto en la mujer para salir de la violencia, pero del hombre de entender que la mujer no es su propiedad y que si se acabó, se acabó. El hombre que creen que son los dueños. Tú eres mía, tú te casaste conmigo y licenciada yo puedo disponer de Josefina Reyes. Yo escuché y solamente deseo un sí, que usted no se queda en el ámbito del ayuntamiento, sino que también cualquier municipio de género femenino que tenga una situación apremiante de peligro puede acudir a su despacho. ¿Es así? Claro que sí. Entonces usted es una mujer que está completamente empoderada de su función. Mire, yo he visto cientos de seminarios, he visto talleres, he visto mucha disposición de féminas como usted que creen que esta situación es injusta y de hecho nosotros 3 reconocemos que es injusta. Ahora, ¿a usted no le parece que un problema que se arrastra históricamente en esta República Dominicana y en el Caribe y en Latinoamérica y en muchísimas cosas, de esa desigualdad visible en que vive la mujer, necesita una respuesta, yo diría, completamente, digamos, horizontal? En este caso, que sea la escuela que forme al niño para que aprenda desde kinder que el hecho de que una mujer tenga una vulva y usted tenga un pene, eso no implica que ella es inferior a usted. Pero además el sistema impone roles a la mujer. Así es. Que yo pienso que ahí es que está el quid del asunto, que hay una división social del trabajo, ha existido durante mucho tiempo, y que ahí realmente existe la situación, el hecho también de que las iglesias le colocan un rol distinto a la mujer, donde la
los roles son inferiores, que no pueden accesar, digamos, a un papel de liderazgo en las iglesias. Entonces, hay muchas causas, hasta la causa, yo diría, de Génesis, donde la iglesia habla de que la mujer se la coloca al hombre como un ayudante, y el hecho mismo que la evolución pone al hombre macaneando a la mujer, domesticándola como si fuera un animal. Y no solo eso, que según dice el Génesis de la Biblia, que yo no creo en eso. Yo tampoco. Resulta que la mujer salió de un hombre. Es insólito. O sea, esos son de los embustes que le han metido a uno durante cientos, miles de años. Y que pone la ¿Cómo decir que una mujer sale de un hombre? De una costilla, cuando las condiciones, ciertas condiciones fisiológicas de la mujer no se parecen a las de los hombres. Por eso es que yo no logro entender el asunto de los homosexuales, de la lesbianas. No logro entenderlo. No lo entender. Sobre todo entonces, esto nos gustaría. Pero hay un detalle que yo quisiera saber. Ya viniendo a este mundo, a este momento, a esta inicio de una historia. ¿Cree usted que la mujer dominicana tiene condiciones para llegar a la presidencia de la República? Y si eso está cerca. Vamos a iniciar con lo que me preguntaba el distinguido. El señor Checo. El señor Checo. Pues le puedo decir que como roles aprendidos, la iglesia tiene culpa, la familia tiene culpa, pero la familia es básicamente lo que nos reunimos dentro del espacio que ya nos habíamos construido por espacios diferentes. Ahora bien, cuando usted ve esta niña que se crió con una condición mental de aguantar y de soportar, diríamos que esos roles que se dan posteriormente dentro de la relación, a mí me ha tocado trabajar desde sociedad civil por muchísimos años, defendiendo los derechos de las mujeres, pero me ha costado mucho poder desmontarle la mentalidad a una mujer de que entienda que ella no nació para ser víctima y que ella no nació siendo víctima, por lo tanto, ella tiene que luchar por esa defensa de sus derechos. Y en el ayuntamiento se me ha dado la oportunidad, porque inclusive me tocó hasta escribir un libro, y yo no vengo por aspectos políticos. ¿Cómo se llama el libro? Éxodo de una víctima, es mi historia de sobreviviente de violencia. ¿Usted? Entonces, con esa historia me ha tocado trabajar a más mujeres en las comunidades, en los barrios, en las redes sociales, en diferentes espacios. Me ha dado más resultados que subir a un tribunal y defender un caso. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en la prevención. Yo creo que una mujer que se le enseña qué es violencia y cómo evitarla y cómo salir a tiempo, no es una mujer que vamos a tener que ir a velar a una funeraria o llevarla a enterrar a un cementerio y ver niños huérfanos, o que después el agresor también se quite la vida. Sin embargo, esa parte en la sociedad nos ha costado. Nos ha costado porque hay que desmontar esa mentalidad de que la mujer es la sombra, porque detrás de un gran hombre hay una buena mujer detrás. Ni siquiera nos colocan al lado. Pero muchas veces nosotras somos las que tenemos que impulsar a los hombres a que hagan algo, porque por ejemplo a mí me tocó un hombre donde papá nos enseñó desde muy pequeña a trabajar, a fajarnos, todo lo que papá hacía, para mí era una honra hacerlo, pero yo tenía un hombre que tenía toda la excusa del mundo para no trabajar. Y yo me encargaba de producir el dinero con emprendimientos, pero también a veces hasta de mantenerlo a él. Entonces, ¿qué pasa? La religión te dice que tú tienes que ser sumisa, que tú tienes que entenderlo. Sí. O sea, yo no lo crié, ni fui la que lo paré. Es un complemento del hombre. Yo no lo parí, ni lo crié, ni supe cuál fue su historia. Entonces a mí me tocó entenderlo y aguantarlo y sobrellevarlo hasta que... No, oye, entonces yo, ¿y la mujer? Un día dije, no, hasta aquí se acabó, porque todo el maltrato... Con toda la familia, teniendo hijos. Teniendo 3 hijos, pero que fue una violencia desde el principio, porque fue una relación impuesta. Entonces, ¿qué pasa? Una violencia verbal y física. Y física y psicológica y todo, en todos los aspectos, 16 años. Entonces, la iglesia quiere que yo siga aguantando, la familia quiere que yo siga aguantando, la sociedad me dice que tengo que aguantar. No, o sea, las mujeres nacimos libres, nacimos independientes, porque eso es lo que nos dice la Constitución. Entonces, por ende, ¿por qué una sociedad por encima de lo que somos nosotras, incluyendo a mujeres, se nos impone esto? No, tenemos el momento de que la escuela, desmontando todo esto, según una estadística nos cuestan 80 años todavía de que esos niños desaprendan esta cultura y que esto pueda minimizar y llegar a un nivel. Entonces, hay que empezar por algo, licenciado. Como iglesia, como sociedad, como escuela, todos tenemos una responsabilidad, pero el Ministerio de Educación tiene, en cada distrito tiene
un departamento de igualdad de género y en las escuelas hay un personal que debería responder a esa necesidad de educar en inclusión y en igualdad. ¿Verdad que no lo están haciendo? Lo están haciendo muy poco, algunos lugares, porque nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una mesa en Santiago donde nos sentamos con ellos a revisar lo que está pasando, porque nos llegan muchos casos de situaciones de niños en las escuelas y vemos que no se está respondiendo. Inclusive en nuestra unidad estamos recibiendo niños hasta de 5 años con muchos problemas en la mente de situaciones que pasan en sus hogares, pero que la escuela no se los trabaja. No vamos a culpar a la escuela en el aspecto de formar a estos niños con una mentalidad, sino de desmontar lo que estos niños traen de la casa, porque en su mayoría los niños pasan más tiempo en la escuela que en su casa. Claro. Entonces hay mucho tiempo para trabajar con ellos. Usted decía algo muy importante, y es que lamentablemente la mujer dominicana es machista en su mayoría. La mujer dominicana le proyecta, incluso a nosotros de niños nos dicen, no lloran, los hombres no lloran, las mamás, las madres. Los hombres no lloran y los hombres lloramos. Yo lloro muchísimo. Claro que sí. Entonces, real y efectivamente hay una cultura de que desde el hogar eso es lo que nos enseñan, igual que a las mujeres que le dicen eso. Usted tiene que ser sumisa, usted tiene que obedecer al hombre, usted tiene que, o sea, y lamentablemente en la escuela, ¿quiénes son las que van? Las mujeres dominicanas que no se le ha desmontado ese chip. Así y tienen eso enraizado, lo tienen ahí en el disco duro. Que hay mucho por hacer todavía dentro del sistema educativo. Mucho. La pregunta de mi compañero Fran Burgos es si están dadas las condiciones para que una mujer asuma la presidencia de la República. Yo creo que sí que están dadas las condiciones, pero todavía a la mujer le falta un poquito más de empoderamiento para dejarse notar, capaz de ir a la presidencia y de ejercerla con poder. Porque recuérdese que el asunto de gobernar es un tema de poder, es un tema de control. Entonces, para una mujer influir en la mentalidad de muchos hombres que les rodean, ese es como el gran desafío. Significa esto que todavía, para nosotras las mujeres, a veces creernos la capacidad que tenemos de hacer lo mismo en cualquier espacio, todavía nos falta un poco de empoderamiento. No se trata de capacidad, no se trata de condiciones, porque aquí hay gente que no han tenido las condiciones para gobernar y lo han hecho. Y tienen un historial feísimo allá afuera y han logrado ir a la presidencia. Entonces, una mujer que comúnmente se mantiene bajo perfil, no porque no haga un buen trabajo, sino que todo lo de ella se cacarea menos que lo que se dice de los hombres. Entonces, las mujeres comúnmente, los hombres, los gobernadores, tienen una vice al lado, que en su mayoría hacen un trabajo con mucho más excelencia. Entonces yo sí creo que la mujer debería empoderarse para ocupar esa posición. Hay condiciones, pero todavía nos falta un poquito de empoderamiento. Por eso mi pregunta, la primera que le hice, es si la mujer, en lugar de reclamar sus derechos desde el principio, no le cedió al hombre el espacio que a ella le correspondía de manera, diríamos, natural, alegre. No fue involuntario, es involuntario. Involuntario. Involuntario por lo que hablábamos ahorita. A una mujer que le dijeron que ella está en la casa para planchar, lavar, cocinar, limpiar, pero que tiene que ser bonita para que ese tipo le haga caso, porque es el tipo que tiene dinero y es el tipo que la va a poner bien. Entonces esta mujer para... y no bonita. Bueno, en el aspecto de lo que nos enseñaron. Sí. Porque yo entiendo que el así. cerebro debe funcionar primero que lo físico, obvio. Pero ¿qué pasa? Que cuando una mujer entiende de que su espacio en la casa de este hombre, que fue el que la llevó, porque fue el que compró la casa, fue el que compró los electrodomésticos, ella tiene que estar bajo perfil, porque ante una reacción de este hombre, ella se va para afuera y se va sin nada. Entonces la familia lo que le dice, no, mi hija, pero vuelve con ese hombre, porque ese hombre es bueno, porque ese hombre lo que falta es que tú lo entiendas un poquito, o que no hagas lo que tú hiciste que produjo que él te hiciera lo que te hizo, porque siempre las mujeres somos culpables. Sí. Claro, nos golpean y por encima somos culpables de que nos golpeen. Entonces es más bien te lo ganaste. Esa mentalidad que todavía nos han sembrado, y yo creo que estamos despertando, porque no todo es malo, estamos despertando, estamos abriendo los ojos, pero estamos en la necesidad todavía de entender cuál es nuestra posición de igualdad. Josefina, el día pasado, hace un tiempo, yo hablaba con una amiga, precisamente por esa línea. Ella tenía a su esposo, pero estaba con una persona fuera de su matrimonio, y yo la aconsejaba y le decía que por qué, si su familia tienen hijos, y ella me decía, Juan Carlos, es que si me voy, él es que paga la casa, él es que me mantiene. Entonces, y yo le digo, ¿por qué tú dices? Yo estoy ahí por sobrevivencia, yo no lo quiero. La dependencia. Oiga, pero ese caso
es repetitivo. en el Oh, país. sí, eso es como Ella me muy decía, corriente. yo no quiero estar ahí, pero si me voy no tengo para dónde coger. Él me mantiene los muchachos, él es responsable con sus hijos, él paga la casa y entonces eso crea. Pero ella está con otra persona que con la que ella se siente como, pero no quiere estar con su marido. Pero está arriesgándose, está bajo un riesgo inminente. Inminente, Porque un hombre no tolera una infidelidad. No. Las mujeres sí tenemos que aguantar que tengan 2, 3 y 4, pero el hombre no tolera la infidelidad. Y desde que la descubre, No, Josefina. él no va a decirle de que ay, vete a tu casa, Josefina, sino yo que puedo la tener situación 10 y la sociedad me crítica. aplaude. 10. Una Claro. mujer no llega a tener uno. Se empieza No, a desde que la involucrar. mira, desde que la Y mira. ya está en peligro de muerte. Pero sí, yo creo que la mujer debería, es un riesgo. Y no debería una mujer tener su pareja y tener otra No, relación. No para solamente nada. por el tema ético y por el tema Moral. del pudor, moral, sino porque se está exponiendo y porque no es lo debido. Vamos a llamar lo que es debido y no. ¿Por qué? Porque si una mujer que tiene las mismas capacidades de formarse, cuando yo me hice abogada, yo tenía 3 muchachos, había salido huyendo, había dejado mi casa, mi negocio y todas las condiciones. Muchas dificultades. Pero no eran porque eran generadas por mi expareja, era porque papá nos enseñó a trabajar desde pequeña y porque para mí nunca ha sido un problema el trabajar. Pero sin embargo, cuando yo vi que mi vida corría riesgo y que esta no era la persona con la que yo iba a seguir viviendo, yo escapé para Santiago y vine a buscar auxilio aquí. Dejé Espanté. todo perdido. Empecé desde cero a estudiar en prepara con 3 muchachos y enferma de la columna. Bueno, ahí hay un escrito de un libro. Y yo me fajé a estudiar, yo me iba a La Esperanza los sábados a estudiar. Y cuando terminé, le caí atrás al director para que me diera el certificado para irme a inscribir. Yo no sabía con qué me iba a inscribir en la universidad en 2012, pero me inscribí y cada cuatrimestre buscaba las vías y los medios. Yo soy modista de toda la historia mía. Y pues cosiendo y haciendo cositas, yo pagaba mi universidad y me hice abogada. Pero desde antes de eso, que ponía el negocito de vender ropa, que hacía las cortinas y las vendía, que buscaba todas las vías para generar dinero. Una mujer no puede darse el lujo de no salir de violencia o de estar en esa situación con 2 personas porque no tiene recursos. O sea que no se justifica tampoco. Las mujeres tenemos capacidad, de lo que hay es saber qué puertas tocar y decidir un día cambiar de vida. Porque Josefina, todo esto nos ¿qué lleva a otro tiempo nivel. tiene la oficina usted encabezando? Yo Y- recuerdo que me invitaron a la juramentación, no pude ir cuando iba A la reapertura. a ocupar la reapertura. ¿Qué tiempo? Porque recuerdo que fue ya avanzada el inicio Yo entré a la de alcaldía el 1 de junio. junio. Y pues desde ese mismo instante, yo Del sola en la año pasado. oficina. O sea yo que no- tenemos del año pasado, 11 2024. meses vamos a tener Sí. trabajando. O sea bien. que antes de la reapertura ya yo estaba en la ¿Qué? unidad y ya estaba recibiendo personas porque Sociedad Civil me conoce haciendo esto. Sí. Y ya yo tengo un registro de casos de ese mes. Pero en el mes de julio, a final del mes de julio, fue que se reaperturó la oficina con un convenio con el Ministerio de la Mujer, en donde participó muy atinado. el Consejo Estratégico de Santiago, que hay unas políticas impulsadas desde allá. Y pues nosotros ahí con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con el CONANI, con todas las organizaciones de sociedad civil, empezamos a impulsar dentro y fuera de la alcaldía el trabajo conjunto. ¿Cómo valora esos 10 meses ya de operatividad? Yo me siento la nueva gestión? orgullosa del trabajo que estamos realizando desde el principio, porque con las herramientas que nosotros disponemos hemos podido atender dentro de nuestra oficina más de 200 casos, pero afuera, por lo que implica trabajar en grupos, formando grupos, nosotros tenemos un récord de más de 800 mujeres impactadas. ¿Hay acuerdo con instituciones, ONG, Sí. que trabajan en favor de la mujer, Sí. conjuntamente con la Pero da alcaldía? chance. Está el núcleo de apoyo a la mujer, Sí. está el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, está Mujer Iglesia, o sea, todas las entidades de Santiago. Eso es lo bonito de Santiago, porque Santiago tiene una capacidad de integrarse a las luchas y nosotros pues somos parte de ese proyecto. Yo quiero, hay un estamento que son las casas de acogida por violencia de género. ¿Cómo ha respondido la mujer a ese ostracismo? Porque tengo que decirlo así, y lo digo como con rabia, porque no es posible que una mujer tenga que esconderse de un hombre, porque este hombre quiere arrancarle la vida que no le dio, una vida que no contribuyó a que se desarrollara. Entonces, ¿cómo funcionan las casas de acogida? ¿Están funcionando sí o no? Las casas de acogida sí funcionan. Hay que recordar que del 2018 para acá, creo que a partir del 18 comenzamos a
abrir más casas, porque eran solamente 2 a nivel nacional que Sí, teníamos. está bien. Y ya a partir de 2020 nosotros tenemos alrededor de casi 20 casas a nivel nacional. Significa que sí, que se está dando un servicio. Ahora bien, muchas mujeres, por el tema de lo que voy a perder si decido irme a casas de acogida, no se está dando el servicio porque ellas es una especie de decisión, no se les puede obligar a ese lugar. Ahora bien, lo que se le dan son opciones. Si tú estás en riesgo, hay una orden de arresto, el agresor no ha sido apresado, entonces hay que buscarle un lugar de refugio, obvio, porque él vaya a terminar lo que empezó después que ella lo denuncie. Entonces existe la posibilidad de que ella se vaya a otra ciudad, como fue el caso mío. A mí se me dio la opción o de irme a una casa de acogida o de buscar un auxilio con familiares fuera del entorno conocido por el agresor. Casas de acogida las recibe una vez el Ministerio Público ha decidido que ella está en riesgo y que hay que proteger su vida. Si ella se va, tiene entre 15 días a 30 días para permanecer en ese lugar, que es el tiempo donde debería el agresor ser agarrado. Ahora bien, hay muchas cosas que no dependen ni del Ministerio Público, sino de la gestión policial, de qué tan buena y eficiente sea. Esa es la parte débil. Esa es la parte débil, pero además Ahí no hay mucha diligencia para... Pero hay un detalle sobre eso. ¿Quién es que le da orden de alojamiento a la afectada para que se le entregue al perpetrador? Mira, las órdenes de alejamiento la emite el Ministerio Público, la solicita al juez de la instrucción. Entonces, una vez ese juez emite una orden de alejamiento y de protección para la mujer, significa que esa misma orden, si el agresor por cualquier cosa que no es el arresto, si no hay arresto, es una orden de protección a favor de la mujer. Esa misma orden dice en el pie que si el agresor es sorprendido volviendo a revictimizar a la mujer, entonces esa misma orden sirve para arrestarlo a él. Ahora bien, no se le entrega a la mujer. Cuando hay una cita, que es en el mejor de los casos, a él se le entrega de manera personal y a ella también. Ahora, cuando hay hechos que demuestren que la víctima está en riesgo, porque hay un arma de fuego, porque él la amenazó, porque él es capaz de hacerlo, porque tiene algún tipo de antecedentes, o porque ya la agredió físicamente, entonces es una orden de arresto. En lo que esta orden de arresto sale, es donde la mujer debería estar en casa de acogida. Josefina, pero se ha dado el caso y de que le entregan a la mujer, mira, esa es la orden, y ella es la que tiene que hacer la valer gestión. para que... Ahora lo que se le entrega a la mujer es una orden de acompañamiento policial. ¿Qué significa una orden de acompañamiento policial? Que en lo que el juez emite la orden de arresto, la víctima tiene en su poder una hojita que le dice a un policía que cualquier acción de esta mujer solicitando ayuda, vayan y lo arresten y lo lleven a la unidad de atención a la violencia. Pero el detalle mío es que no le da tiempo, porque ya van más de 70 mujeres, lo que va de año, de este año, más de 70 mujeres que han sido asesinadas brutalmente. Entonces, yo creo que ahí hay un fallo de la justicia, porque darle una orden de arresto o de alejamiento a un agresor, hay que decirlo así, no es ninguna garantía de que esa mujer no va a ser agredida. Estamos de acuerdo, y déjeme darle un dato. De cada 100 mujeres asesinadas, solo 2 o 4 fueron a poner una denuncia. Es decir, que en el entorno de esa familia decente, el hombre colaborador, un buen hombre trabajador, que nunca ha tenido problema con nadie, es a donde se dan los episodios de violencia mayor y que terminan las mujeres víctimas de violencia. Ahora bien, yo estoy de acuerdo y siempre he luchado con la unidad de que no se le debería dar ni siquiera una orden de alejamiento a una mujer donde está en riesgo, que hay que prepararla. Ahora, mi misión, lo que yo hago siempre es alertarla a tal grado que ella sepa qué hacer inminentemente. Inclusive yo le enseño a exagerar si es posible. Peligro inminente. Para que ella sepa dónde ir, sepa quién buscar, que si tiene que llamarme a las 3 de la mañana, porque mi experiencia con el sistema de justicia es que a mí me responden. Por ejemplo, porque yo no le doy tregua. Esa joven que mataron en Pueblo Nuevo, un salón que la mató un energúmeno, tenía orden de alejamiento, el tipo, y la policía nunca lo buscó para eso. La orden de alejamiento se le entrega a la mujer. A ella como protección para ella y a él para que entienda que no debería hacerlo, pero los agresores no respetan las órdenes de alejamiento. No respetan eso, o sea, eso tiene que ser endurecido de manera que el tipo no pueda convertirse en el criminal, el asesino de la madre de sus hijos. Ahora, yo pongo a la mujer en una alerta suficiente de que donde ella trabaja tienen que conocer su proceso. Dejarle saber qué tanto ha sido maltratada, porque muchas mujeres callan
porque tienen miedo a que la boten de su trabajo si se le presenta. Pero yo les he enseñado a exagerar, al vecino que se le enseñe, inclusive al tipo de la esquina que se sabe que trabaja de noche en Al oficios formadero. desleal, a todo el mundo yo le digo, enséñale eso, déjale saber de que tú estás en riesgo, porque muchas veces ellas siguen dentro del hogar, pero la mayoría de veces se van, pero no se van tan lejos, No, porque se ese es quedan otro en el tema. entorno. Si se quedan en el entorno, no le vamos a pedir a una mujer que abandone su estatus, pero por tu vida, tú tienes que escapar, tú tienes que buscar la manera de estar lejos de este agresor, que de alguna manera se ha empecinado, y dejar verle a 2 o 3 gente de que tú estás en una situación que ante cualquier acción, porque muchas veces tú ves en las redes sociales, de que, por ejemplo, yo vi una ayer que le estaban golpeando, creo que frente a un centro a una de discoteca de aquí alcohol, en la Circunvalación, yo la vi. y todo el mundo se quedó como que nada estaba pasando. nadie- Y el tipo le dio y le dio y le Entonces dio. esa parte social, entrele todo el mundo, entrele, hagan lo que sea, porque estamos en una sociedad como que está tan normalizado, no porque sea la mujer de él, como que es el objeto. En pleitos de marido y mujer nadie se puede meter. Entonces Eso hay es que un cambiar dicho, la dinámica. pero eso no es así. Mire, yo creo que psicológicamente y hasta psiquiátricamente debe haber una forma de que a esas personas, agresores por naturaleza, porque son así, porque cuando un hombre da notaciones de agresividad, comienza por los hijos, Sí. insulta a los hijos, le dice de todo, le habla mal y todo eso. Entonces lo próximo que viene es a la mamá, porque entiende que la mamá es la culpable de que el Así hijo se es. comporte de esa manera. No se da cuenta de que el agresor es agresor por su naturaleza machista. Hay pseudo hay un problema en el país y es que este es un país donde la pobreza se expresa en un 70% y hay muchísimas niñas jóvenes que a los 14, 17, antes de cumplir mayoría de edad, entran en relaciones y terminan haciendo un matrimonio informal. Es decir, Sí, pero eso es ancestral, eso es ancestral. Perdón. Entonces, Josefina, lo que sucede es que esa muchacha se va huyéndole a la pobreza con cualquier carajo a la vela, sin saber nada de él, sin conocer su carácter. Tienen 2 semanas de novio y decide irse con el tipo a meterse en una habitación, lo cual impulsa la pobreza, pero también ese es un matrimonio destinado al fracaso, porque imagínense ustedes, donde hay pobreza hay desesperación. Pero eso yo creo que viene de parte de la religión católica específicamente, porque se habla de que María la casaron con José cuando tenía 12 años, apenas. Así fue. Así fue, eso es lo que dicen. Pero bueno, hay una serie... Que la casaron con José cuando tenía 12 años, porque se le atribuyeron ciertas condiciones religiosas que, bueno. Pero yo lo que quiero destacar es que dentro de la problemática está el aspecto económico y social, que esas jovencitas que dan el paso a involucrarse emocionalmente en una relación marital no ayuda a que la sociedad prospere, porque es una extensión de la pobreza, y donde hay los conflictos están ahí por naturaleza. Pero déjeme decirle Adelante. que los padres que estén involucrados en una relación temprana de sus hijos o sus hijas, Hay que trancarlo. entonces la ley ya a partir de 2018 Sí. eliminó lo que eran las uniones tempranas y los matrimonios infantiles, en jóvenes y adolescentes, en niños y adolescentes. Implica que cualquier persona que esté involucrada en una relación con un menor de edad, sea quien tiene la relación con él o la menor de edad, o los padres que consienten, ya eso no se consiente, no es como antes, que una muchachita se iba a casar con 15 y 16 años y los padres firmaban un consentimiento, ya eso no existe, ni legal ni informalmente, porque cualquiera que tiene conocimiento sobre una relación de uniones tempranas puede denunciarlo, y si hay un padre involucrado o una madre involucrada, también tiene que pagar algún costo de la justicia. Entonces es bueno que esos temas se diluciden en los medios, porque todavía un padre que consiente le está marcando la historia a sus hijos para que la violencia sea su destino. Entonces no es tiempo de eso, hay mucha formación, hay muchos centros ahora mismo de educación sin ningún tipo de costo. O sea que pudiéramos impulsar a nuestros jóvenes a que se preparen, se capaciten, se formen. Ya no es necesario pagar largos costos. Hasta un curso de esto, de técnico,
Claro. para que ellas aprendan a hacer un oficio. Hay que impulsar más eso. Entonces ya no se valida. Aquí hay No se puede 700.000 validar. jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los Y ninis. si usted ve la cifra de UNICEF de cómo empieza la sexualidad entre la niñez, una niña de 14, 16 años, son alarmantes las Así cifras. Esa es la realidad. Pero se ha reducido bastante las uniones tempranas porque hay consecuencias. Y si hay una de las cosas que el sistema de justicia no está tolerando en nuestro país, Eso es cierto. es las uniones tempranas. Inclusive yo tengo casos que nada más hay que dar una alerta al vecino, una llamada. Hasta el vecino puede. Claro, cualquier persona que tenga conocimiento, porque el no hacerlo de alguien que tenga conocimiento también lo involucra como cómplice. Claro. Entonces, pudiera ser que sea, bueno, la niña en la misma casa, porque tenemos un tema de las relaciones del padrastro que llegó con los hijos a la casa de la mamá con los hijos. Entonces, esa relación que parecería horizontal, donde hay niños de las mismas edades, se están dando esas prácticas. Entonces después deciden mudarse, pero los papás no dicen nada porque es hijo de mi pareja y es hijo de mi otra pareja. Lo conocemos. Entonces es como validándose de una manera donde yo me limpio la mano, porque yo no fui que le dije que se unieran. Sin embargo, tampoco me meto en que no. Si los padres no lo denuncian, porque deberían denunciarlo por un tema de violencia sexual. Una niña con 14 años no puede mudarse con un hombre de 20. Porque estamos hablando de 5 años de diferencia, donde la ley puede tomarlo en cuenta, en consideración, que aunque hay un proceso legal, pero no caería preso de una manera como si fuera un violador normal. Entonces estamos hablando de que las violaciones se dan cuando hay una diferencia de edad y cuando la niña es menor y el tipo es mayor. No se debe consentir bajo ninguna circunstancia. Y si se fue porque le dio la gana de la casa, entonces yo doy parte a Conani y le digo que mi hija se fue, pero yo tengo que decirlo, yo no me puedo quedar callada, porque si me quedo callada estoy consintiendo. El problema es que en la pobreza ese es un... Consintiendo, no, cómplice, siendo En complicidad. El problema de la pobreza es que muchas veces lo ven como Una salida. una carga menos en el sacrificio de buscar comida. Pero hay consecuencias. Hemos escuchado Aún madres así. que dicen recientemente con el caso de las niñas esa de aquí de la otra banda. Sí. Es que yo la solté porque yo no la aguanto, una niña de 12 años, oiga. Yo la solté porque es que yo no la aguanto. Lo ideal es ir a Conani y decir lo que está pasando, porque si no se informa, se está mirando con que hay un consentimiento de parte de la madre o del padre o de ambos de que la niña tenga una relación. Es mejor decirlo a tiempo. Mire, yo veo eso de otra manera. Yo lo veo en su génesis. ¿Cuál es la génesis de que esa niña a los 12 años sea rebelde completamente y que la mamá, entre comillas, no la pueda dominar? Eso comienza del mismo nacimiento de la niña. Que la madre, por una razón u otra, se descuida, los padres, porque no voy a decir la madre, los padres, porque yo abogo por la igualdad de género, o sea, porque sea un solo género, el género humano. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Que yo veo, porque tengo amigos, no ha pasado en mi caso, porque yo he sido el padre y la madre de mis hijos al mismo tiempo, porque no me he dedicado solamente a preñar a una mujer. No. Mis hijos están por encima de cualquier otra cosa. Así es. Su educación está por encima de lo que sea, pero su comportamiento es esencial que sea el adecuado para mí. Tengo 4 hembras. Hay y 3 varones. hay una población de madres solteras que es muy alta y es alarmante, donde al frente de los hogares es más de un 65% que hay en nuestro país. De madres solteras. De madres solteras. Sí. Entonces esto implica el padre que se descuidó de la manutención, que bueno que usted trajera a colación, de su dedicación a sus hijos. Porque los padres una vez terminan, la mayoría, terminan una relación con la mujer, pues hacen otra relación y ya Se comienzan olvidan. a tener otros hijos y eso se lo dejan al vecino. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer tiene que irse a trabajar porque obvio que tiene que mantener los hijos, pero lo que ella produce, porque no tiene una formación académica que pueda acceder a un salario justo, pues tiene entonces que dejárselo a la vecina o dejarlo ahí sin ningún tipo de apoyo. O lo mandó para la escuela y quién sabe si llegaron o no llegaron porque ella se tuvo que ir al trabajo. Hay condiciones que se dan para que la violencia y para que las uniones tempranas se den, como estamos conversando, un tema cultural, pero hay que hacer algo más, ¿verdad? Hay que buscar un poco más de vigilancia, hay que buscar que en nuestra mente saber que nosotros somos los responsables de los actos de nuestros hijos mientras esté a nuestro alcance, y el día que no se puede, entonces buscar la ayuda pertinente,
porque hay niños que vienen aprendiendo una violencia y la van a ejercer donde quiera que estén, en la escuela, con los vecinitos, con sus hermanitos, en cualquier espacio, y obvio que se van a dar situaciones de uniones tempranas porque las niñas no van a aguantar eso. Josefina, ya al final vimos a Mayra Jiménez en la reapertura. Sí, así es. Ministra de la Mujer. Está, supongo, apoyando y trabajando conjuntamente el Ministerio de la Mujer con la Oficina de Equidad de Género de la Alcaldía. Sí, la oficina, o sea, el Ministerio de la Mujer tiene una dependencia provincial y municipal. La de aquí de Santiago está ahí en la Bartolomé Colón, frente, o sea, en la Plaza Coral, en el 4º nivel, y pues nosotros conjuntamente hemos hecho muchos trabajos, inclusive cuando hay casos de violencia donde hay que hacer el proceso completo. Yo se las refiero a ellos porque inclusive necesitan ir a casa de acogida y el Ministerio de la Mujer es el que se apropia de los casos que van para casa de acogida, dándole el apoyo psicológico, legal, atención en los tribunales de principio a fin, la protección en casa de acogida. Tienen un programa de asistencia social para esas mujeres que tienen que irse de esa casa, no tienen el dinerito para pagar otra casita por ahí, y pues ellos también hacen todo esto. Es muy bonito el trabajo que hace el Ministerio de la Mujer. Obvio que hay que aprender a tocar esas puertas porque sí existen, y aunque existimos nosotros, pero el que quiera ir directamente allá, pues obvio que le van a un mensaje que quiera enviar a esas mujeres que luchan, a esa gente, la ciudadanía que lucha por la equidad de género, por una sociedad más igualitaria, que finalmente puede enviar desde el Poder de la Mañana. Nosotros no nos podemos rendir. Este es un tema que nos atañe a todos y a todas. Ya no es un tema de que mi sobrina o mi prima, sino que cualquier mujer, cualquier hombre que tenga conocimiento de un tema de violencia, denúncielo. Existe la línea asterisco 212 del Ministerio de la Mujer. Es una línea sin costo. Es una línea asterisco 212. Asterisco 212. No hay que tener balance en su teléfono para poder llamar. Se puede llamar cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho. Perdón. O sea, cualquier persona que vea, como dijimos de las redes sociales, que hay alguien ahí que están golpeando a una mujer, usted no tiene que decir nada, usted se va a una esquinita, en vez de grabar, mande este mensaje, llame a la policía, lo que usted quiera, pero si no tiene balance, llame a asterisco 212, que responden rápido. Es la línea donde en vez del 911, responden más rápido porque es una víctima de violencia y abusos sexuales a niños y a niñas. Entonces estamos en el mejor momento para contribuir, porque hay veces que la justicia sola no actúa si no hay un actor que defienda algún tipo de derecho de alguien, y no importa quién sea, aún sea alguien con quien usted nunca haya hablado, pero si usted ve que está siendo maltratada, pues de parte a las autoridades, o llámenos a nosotros al 829-582-6611, extensión 507, que nosotros actuamos. No nos quedamos simplemente en venga aquí y le decimos qué hacer, no, si hay que acompañarle. Ese número debe ser un número simplificado, como el asterisco 212, el 911. Debía ser simplificado. ¿Usted sabe por qué? Porque lo estamos diciendo a través de este medio. Y generalmente la gente no atina, porque no tiene con qué anotarlo rápidamente y se le olvida. Y entonces, con un número simplificado, usted lo dice y nosotros lo repetiríamos hasta la saciedad. La técnica de manera que la gente se aprende el número, no para jugar la lotería, sino para usarlo en caso de una emergencia. Pero yo le voy a decir algo más, y usted me disculpa, sí deben grabar, porque eso es una prueba del maltrato que está sufriendo una mujer. Grabar inmediatamente, llamar al asterisco 212, y aquí están las pruebas de lo que pasó. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay gente que lo hace por maldad. Aquí hay gente que tiene la mente caliente y no piensa en hacer un bien, sino hacer un daño. A mí me ocurrió, bueno, es un asunto personal, no, pero me ocurrió que alguien dijo que yo le había dado una golpeada a esa mujer y yo ni siquiera en la ciudad estaba. En ese momento que supuestamente ocurrió eso, yo estaba en Dajabón. Pero si hubo manera de que usted lo probara, yo estoy segura que le hicieron caso. Claro, pero tuve el problema que tuve que ir. En el caso del número, es fácil porque es el número de la alcaldía. Lo que hay que tener es el 507, que es la extensión. El número de la alcaldía aparece. Sí, pero un número simplificado. Como la alcaldía ya conoce en todos los departamentos, estamos muy vinculados. Simplemente decirle que la pasen a la unidad de igualdad de género y le transfieren automáticamente. Pero sí,
Voy a conversar esta semana con Eso- nuestro eso, alcalde esos para libros ver cómo deben ser haremos para simplificados. eso, porque sí deberíamos tener un acceso Más rápido, igual, más expedito. más rápido, pero sí, de igual manera. Porque Josefina. para matar a una mujer es un segundo y quizás menos. Sí. Josefina, un libro que nos hablaba, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Éxodo de una víctima. Sería Sí. bueno después, más adelante, que venga, que hablemos un poco de Quizás ese cuando libro. regrese ya mi segunda edición, la última Sería- parte se- de esa historia, Sería interesante hablar con una estaría víctima. ya publicada porque el agresor recientemente murió. Entonces yo dije que iba a cerrar la historia y ya estoy a punto de terminar Ok. esa pues, historia y punto cerrarla ahí. final. Pues ella ahí está comprometida para venir al Poder de la Mañana Con mucho hablar, gusto, hablar sí. ampliamente sobre ese tema, y eso le sirve también a otras mujeres para evitar quizás llegar a Y mire una que la situación. alcaldía está tan aperturada para todo el que llega, que la gente simplemente desde la calle, cualquier barredor puede dar información, porque el alcalde se ha encargado de que la unidad tenga la visibilidad suficiente, porque él sí cree en este tema. Y yo estoy muy agradecida, porque yo no vengo de corriente política, les dije, pero el que yo esté ahí y que él me haya permitido sin cuestionar lo que yo hago, solamente yo le mando mi informe mensual de lo que yo estoy realizando y me siento muy a gusto haciendo lo que estoy haciendo. O sea que sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, siempre voy a trabajar con Muchas ustedes. Josefina, gracias. Gracias a por, ustedes. por acompañarnos, de verdad que sí. Josefina Reyes, quien es la directora de la Oficina de Equidad de Género del Ayuntamiento de Santiago, nos ha acompañado, y con ella quedan pendientes muchas cositas de las que de seguro más adelante vendrá por este panel o a participar de este panel del Poder de la Mañana. A ustedes, a invitarlo a que se quede ahí, porque en breve retornamos con mucho más informaciones. Gracias, Josefina. Gracias a ustedes.